Bueno, señoras y señores, estamos contentos de tener en nuestro estudio a un gran amigo de Nueva Vida que nos viene a traer un regalo muy especial, una de las más grandes personalidades de la música cristiana. Señoras y señores, todo de pie, aquí está Dani Berríos. Bienvenido, eso es. Wow. ¿Viste eso? Muy contento, muy feliz de estar aquí en cabina. Siempre que puedo venir es una alegría, un gozo verlos y ver que están en pie. Que eso me llena de mucho gozo. ¿Cómo han estado estos días de pandemia para...? Bueno, yo he estado guardadito. Imagínense, 90 días sin montarme en un avión. Yo nunca pensé que montarme en un avión yo iba a brincar de alegría y de gozo. Porque inclusive yo le dije al Señor, ya cuando estábamos terminando el año pasado, digo, Señor, estoy cansado, I need a break. Pero se le fue la mano. Yo creo que todos I wanted a break, pero no 3-month break. 3 meses. Pero no, como decíamos, hablamos ahorita antes de entrar al aire, que me he mantenido bien ocupado con los lives. Yo hago lives casi todos los días, a nivel mundial. Todos los días tenemos un live en alguna parte del mundo. Ahorita mismo estaba coordinando ya para mes de, pues ya estamos llenos para julio, agosto, ya estamos llenando septiembre. Yo trato de hacer 3 lives a la semana porque el viernes es mi día de mi concierto en casa. Y hace dos meses y medio que lo comenzamos y la gente se conecta de todo el mundo. Es increíble los mensajes. Yo digo, mándenme mensajes, mándenme comentarios y después del concierto me llegan 4,500, 5,000 comentarios y como yo los leo todos. Eso es toda la semana. Es increíble que uno está frente a tu celular y por esa camarita te están viendo decenas de miles de personas. Y eso yo no lo entendía. O sea, cuando tú estás viajando, pues tú estás bregando a nivel en vivo. Le estás cantando a masa. Pero cuando tú estás solito en tu oficina y estás mirando un lente y pensar que detrás de ese lente hay cientos de miles de personas, porque es que nosotros recibimos, o sea, yo me puedo conectar y en cuestión de 3 minutos ya hay 1,500, 2,000 personas conectadas al momento. Y después cuando se termina, que tú sabes que después suben el video, a la hora pasaron 50,000 views, 60,000 views. Eso significa que la gente no te quiere. Sí. Y es más, y una de las cosas que yo le decía a la pastora Wanda, que esto ha abierto también hay personas que te están viendo ahora que quizás antes no te veían o no te conocían o no te seguían. Especialmente cuando hice el live, el Instagram Live con Tito el Bambino. O sea, 4,300 personas en el momento y después todas las miles de personas y muchos de ellos ahora son parte del ministerio, se suscriben en YouTube, te siguen, se conectan. Personas que no eran parte de lo que era tu círculo y ahora sí lo son. Y así hemos visto cómo Dios ha añadido tanta gente al ministerio y yo sé que al salir de esto es cuando empiece a ver otra vez, cuando voy a ver realmente lo que Dios hizo durante todo este tiempo que estuvimos guardaditos, como decimos. Pero ha sido increíble cómo Dios ha usado los medios de una manera increíble obviamente para seguir, para que sus palabras sean propagadas por todo el mundo, pero también para que el ministerio siga creciendo. Tengo una curiosidad, Dani. Yo entiendo que son más de 30 años de carrera, ¿verdad? 40 años. Pero cumplimos este año. Este año. Uh-huh. Sin embargo, hace 40 años tú pensabas que en el 2020, o sea, tu música es cada vez más relevante. Pero mantenerse vigente no es una cosa sencilla. No. De hecho, la mayor parte de la gente famosísima tienen unos años de gloria, pero luego, pues, ¿verdad? Baja años de pico. Correcto, pero en tu caso, tú arrancaste chévere, pero estos últimos años han sido mejor que los primeros. ¿Y a qué le atribuyes tanto éxito y constancia? Yo creo que una de las... No es un secreto, porque realmente no es un secreto, pero una de las cosas que yo he tratado de mantener es no cambiar mi estilo, no cambiar mi música, no cambiar el mensaje. Siempre es lo mismo. No cambiar el mensaje. No cambiar el mensaje. Entonces, también el estilo, la gente cuando la música comienza en las primeras 2 barras, esa es de Dani. Ya la gente más o menos tiene una idea de cuál es mi estilo. O sea, yo siempre he sido baladista toda mi vida. De vez en cuando incursiono en diferentes cosas, como ahora esta canción que grabamos con la nena, que es gospel, pure gospel. Pero te tiro
He grabado una salsa, he grabado un vallenato, estamos en el proceso de grabar una bachata. Sí, te voy a tirar algo de vez en cuando, pero mi fuerte siempre son baladas y es porque el pueblo mismo me dice, algunas veces me pongo a grabar algo diferente, Dani, eso está muy bonito, pero mantén tu línea. La gente mismo me escribe y me dice, mantén tu línea, porque eso es lo que nosotros amamos de ti, que tú mantienes tu línea. Y eso es lo que tratamos de hacer, de mantener la línea, el mensaje, y ha funcionado por 40 años. ¿Cuál es la canción que más te piden? En este momento El Rey te mandó a llamar, y ha sido por los últimos 4 años. Wow. O sea que estaba sonando ahora, la escuchamos. Pero ya es increíble que esa canción ya tiene 8 o 9 años, pero estos últimos 4 o 5 años cuando pegó bien fuerte. O sea que obviamente Alaba nunca deja de sonar y himno de victoria, pero El Rey te mandó a llamar ha venido a tomar el liderazgo en cuanto a canciones más solicitadas. Y ahora algo increíble, me están llegando muchos videos de personas que están volviendo a sus casas y volviendo a sus vecindarios después de haber vencido el COVID, y la canción que usan es el himno de victoria. Por lo menos yo recibo muchos de Nicaragua, y casi todas las personas que salen del hospital que vencen el COVID usan, ese es el cover de ellos, el himno de victoria. Una de mis favoritas, sino la favorita. Y me mandaron uno el otro día y yo, las lágrimas, me bebía las lágrimas a ver cómo esta gente llegan a su casa, el pueblo lo está esperando, cantando el himno de victoria, ellos se bajan, caen de rodillas, postrados, dando gracias a Dios. Es algo increíble. Y pensar que uno pueda tener parte en eso, en la vida de tanta gente, eso vale todo. Bueno, la gente que comenzó contigo 40 años atrás, muchos de esos ministros que dieron un palo al principio, hoy no están. Insisto en el tema porque hoy compartes tarima, bueno, pues con Alex Zurdo, con la gente del momento, ¿no? Y a mí me da gracia cuando yo estoy con ellos, estamos militando y ellos, porque yo soy la misma persona, yo soy igual todo el tiempo, entonces ellos me dicen, mano, varón, tú eres un ícono, ya tú eres. Sí, yo no soy, yo tengo 58 años, no estoy tan. Todo lo suave, es una leyenda, tú eres. No, tanto así no. Pero tú sabes, ese respeto entre ministerios es algo increíble. Siempre mucho respeto y la gente, y siempre eres el mismo, y se sabe. Y algunas veces cuando yo abro para varios, diferentes ministerios. Y después termino y entro a la parte de atrás y me dice, chico, y ahora tengo que salir yo a cantar. ¿Y ahora cómo hacemos? Dani, nos mencionaste una de las canciones que más te piden y que ministra. Yo en los congresos de mujeres hice una dinámica en una ocasión con El Rey te mandó a llamar, eran miles de mujeres, agarramos el celular. Lo que pasó fue algo extraordinario, pero mi pregunta para ti es, ¿cuál es la más que te ministra, que quizás llegó en un momento clave en tu vida, en un momento de toma de decisión, de cambio de dirección o un milagro? ¿Qué pasó en la vida de Dani cuando llega a esa canción y cuál es? Bueno, primero tengo que empezar con la canción, que es la canción en lo sentimental, la más, si es Gloria a Dios, que de mi primera grabación, que fue esa canción. Mi primer disco lo grabé en sociedad con mi papá. Mi papá es mitad dueño de Gloria a Dios. Porque él me ayudó a financiarlo. Pero la canción como tal, y él me lo dijo un día, me dijo, tú vas a grabar muchas canciones, Dios te va a usar y te va a llevar a las naciones, pero Gloria a Dios siempre va a ser esa canción que te lanzó. Y así fue, esa canción fue la que me lanzó y todavía la canto, y el Espíritu de Dios es fuerte. La unción siempre tiene uno, no sé si es porque la preferida de él, pero siempre tiene una unción especial. Y también fue la canción que le canté el último día que él estuvo en esta tierra, antes de fallecer. Wow. Por esa parte, esa canción es muy especial. Pero Alaba tiene que ser, porque en el año 2000 el ministerio está pasando por una transición y ahí llega Alaba. Y llega Himno de Victoria, porque las dos llegan al mismo tiempo. Imagínense, esas dos canciones llegan al mismo tiempo. Y marcaron una parte muy importante en mi vida, porque fue el antes y después. ¿Sabes? Está Dani Berrío antes de Alaba, los 20 años, y después los 20 años después de Alaba. Sí. Y ahí es lo que tú venías diciendo hace un tiempo. El ministerio tomó otro giro y tomamos una fuerza que todavía, hasta gracias a Dios, hasta ahora, y nos abrió muchos surcos que no habían abierto todavía. Y uno diría, en 20 años uno logró mucho, pero
he logrado más en los segundos 20 que en los primeros 20. Qué bien. Una de las razones por las que estás aquí es porque ya mismo tienes un estreno con tu hija. ¿Qué significa tener un hijo, en este caso una hija, para los cincuentones como nosotros, una bebé de 17 años? Esa la veo, seguro. Que sigue tus pasos. ¿Cómo te sientes? Bueno, imagínense, yo estaba diciendo ahorita también que estamos hablando de que cuando viajamos a Houston a grabar allá en el estudio, y yo era un saco de nervios. Me digo, pero ¿por qué si tú has grabado 30 y pico de CD, has grabado en otros idiomas, has grabado pero eran los nervios, pero era nervios de anticipación, de ver a mi hija pararse frente a un micrófono de un estudio a grabar y tener que grabar con ella porque aunque grabamos juntos con el mismo micrófono y después grabamos separados y tener que grabar y aguantar el taco en la garganta porque las emociones y fue difícil. Sí. Fue difícil, pero verla grabar y verla con esa tranquilidad. Y realmente lo que dicen, la hija de tigre sale con raya. Olvídese, eso ya está en el ADN. Esa la voy a escribir para mi charla. Sí, hija de tigre sale con raya. Y ella es Dani Berríos con tacones. Qué mira bien, eso, básicamente. qué bien. Vamos a escucharla. ¿Cómo se llama la canción? Cuéntanos para La canción se llama Diseño de Dios. Esta canción nació meses antes de la pandemia. Ok. No había ni pasado por nuestra mente. Y quien la escribió fue Jairo Frías, dominicano. Y me dice, mira, te mandé un gospel. O sea que el gospel siempre empieza con el coro. Sí. Entonces la escuché y rápido digo, esta es para la nena. Esta canción está... Y como yo realmente nunca he grabado un full-fledged gospel, sí, gospel, y lo voy a estrenar con la nena, a ella le gustó. Ahí pues ya tú sabes, llamamos todos los músicos, Perucho me hizo el arreglo, él también me tocó el teclado, hizo la guitarra, Sammy López el bajo. Casi nada. Y la verdad que los muchachos, y lo lindo es que el video es COVID. Es video COVID porque cada uno en su rincón, cada uno en su cuarto, cada uno en su rinconcito grabando, tú sabes, frente a un micrófono. Wow. Y el coro por un lado y todo el mundo con máscaras y no, eso fue, pero a la misma vez fue una alegría hacerlo y ver a la nena crecer y llegar a una etapa muy importante en su vida. Y la canción es bien alegre, la verdad. Inclusive contratamos para que tuviéramos el feeling de gospel de verdad, contratamos a algunos hermanos de afroamericanos de una iglesia ahí mismo americana en Houston y vinieron y me hicieron los coros en inglés y en español. Increíble. Entonces le dieron el sabor bien gospel. Usamos el Leslie, tú sabes, órgano bien gospel, todo, sabes, que fuera bien gospel. Yo quería que cuando la gente lo escuchara es como si tú tuvieras un coro de 20 afroamericanos detrás. Y lo que eran un dominicano, un dominicano, un boricua, un hondureño, un salvadoreño, un mexicano y dos afroamericanos. Y parecía un... Sí, eso y parecía el Brooklyn Tabernacle Choir. Bueno, pero algo bien tremendo y se siente en la canción. Yo sé que es en bilingüe, comienza en español, pasa a inglés y después termina en español. Para efectos, aunque la nena habla, su dicción en español es perfecta, pero quisimos hacerlo bilingüe y realmente una bendición. señoras y señores, en estreno mundial, en exclusiva para Nueva Vida 97.7, Dani Berríos, ¿y cómo se llama la nena? Danieli Berríos. Danieli Berríos, Diseño de Dios, aquí va. Del nuevo día brillará en tu vida. Nueva temporada Dios creó para ti. Es el tiempo y es ahora que dice
light of a new day shine on you. A new season God's created for you. It's your time now. It's your moment. His design and His purpose to shine through. Let the light of a new day shine on you. A new season God's created for you. It's your time now. It's your moment. His design and His purpose to shine through. Like the gold that is tested and is put through the fire. At the end of your journey, you'll come shining through. What was lost and what was stolen, as you pass through the trial, He will multiply your blessing and return it back to you. It is time to take your place. Child of the King. Luz del nuevo día brillará en tu vida. Nueva temporada Dios creó para ti. Es el tiempo y es ahora. El diseño de Dios. El diseño de Dios. El diseño de Dios se cumple en ti. El diseño de Dios. El diseño de Dios. El diseño de Dios se cumple en ti. It's your time now. It's your moment. His design and His purpose to shine through. El diseño de Dios se cumple en ti. El diseño de Dios se cumple en ti. Bella, bella la canción. Está Wow, tremenda. El wow. estreno por Nueva Vida 97.7. ¿Cómo se siente ahora Dani Berríos? Yo la oigo y me trae una sonrisa a los labios. Ahora entiendo el taquito. Wow, wow, qué tremendo. Y lo increíble es que ella lo hizo básicamente en one take. Wow. O sea, en 2 o 3 lugares, porque yo soy medio perfeccionista, la hice repetir un par de partes, pero esa nena es algo serio. Ella, y se paró frente como que una veterana, se paró frente al micrófono, que y ¿Qué es lo que hay que hacer? Y arrancó y Perucho me miraba y dice, mira, rayo, la nena es, pero bien feliz, bien contento, y sé que es el principio de cosas que vienen, hay muchas cosas que vienen. Dios me dio una palabra sobre la vida de ella cuando nació, y increíble, un pestañazo, ya tiene 17 años, porque Ajá. eso es así. Ahora tienes que prepararte, le falta, pero tienes que prepararte para cuando la nena te diga, papi, tengo novio, o me permites tener novio. Ya tiene un amiguito, Ya entre comillas, porque todavía no es novia, es amiguito. Ah, Ella dice que es novio, yo digo que es amiguita. Estamos en eso, estamos bien. Pero sí. Y prepararme para lo inevitable que es matrimonio, No, pero nietos, nietas. Tranquilo, yo soy abuelo y No, yo tengo Es dos. hermoso. Yo tengo yo tengo una de 36, una de 34, un hijo varón de 25 y la nena de 17. no, tú eres abuelo hace rato. Sí, tú eres abuelo veterano. Mi nieta, tengo una de 8 años, Scarlett.
Wow. Pero verla ahí frente al micrófono y verla. Es más, yo le mandé el demo a Alma y lo único que me escribió dice, estoy llorando. Eso fue todo lo que me escribió. Estoy llorando. Estoy llorando. Verla, beba. ¿Nos queda algo, No, Fernández Reyes, estamos Doctor Radio? contentos. Dani, gracias por traernos este regalo, este estreno a Nueva Vida. Te Amén, queremos mucho. y a mí lo se me comparto queda con algo. el pueblo con mucho A mí amor, se me mucho queda cariño y siempre. Hay alguien que es culpable de que tú estés en Puerto Rico porque este fin de semana tú estás cantando en una iglesia. ¿De quién se trata? Pastora Wanda. Wanda Rolón. Yo estaba, ella, hicimos un Facebook Live. Mira, nana. El primer lugar que tú vas a pisar fuera de estos 90 días va a ser Puerto Rico y tú vienes para el aniversario. Ahí está. Qué bien. Y lo dijo en público, lo dijo frente a toda la audiencia, entonces me dijo, ya estás amarrado. Mira, ¿y cuánto cumple la senda antigua? Te dijo Wanda. Bueno, son 20 años desde el traslado al nuevo templo. Ok. Y estábamos viendo videos porque yo estuve en la apertura, en la inauguración, 20 años. Increíble cómo pasan 20 años, Padre de la Gloria. 20 años y un montón de arrugas después. Eso sí, he perdido peso, estoy casi al mismo peso que estaba cuando vine para la apertura. estás bien. O sea que estoy De hecho, con ese look del jacket y la gorra parece un corredor de carreras de carro. Es verdad. Sí, de NASCAR. Sí, de NASCAR, exacto. Y la verdad que estoy bien, con salud estoy perfectamente bien y gracias a Dios que también durante todo este tiempo uno está guardado, entonces uno manteniendo, o sea, comiendo saludable, Claro. probando cosas nuevas que quizás antes uno no había probado, aunque tú sabes que los habichuelas, eso es seguro. Obligado, sí. Pero ¿sabes? Uno un poquito más naturista. Muy bien. Felicitaciones a Wanda, a toda la gente de su iglesia, la Hacienda Antigua. Sí. En este aniversario, una amiga, la pastora que más pela coge en los medios de este país, pero ella ahí, mira, No, no ella- se quita. Tiene ella el cuero es- duro para aguantar presión, Wanda. Sí. Yo cuando yo le voy a le digo, tú eres la Trump femenina, porque es que tú agarras palo y tú sigues para adelante. le dan y ella con una sonrisa en los labios. Para el que quiera verte cantar ese día, ¿qué hora Wanda tiene el culto? 10:30, el domingo? 10:30, y ahí vamos a hacer el estreno del video. Va a ser allá en el templo y inclusive yo le pedí a los muchachos del coro que me acompañaran, el coro de la iglesia me va a acompañar con la nena y vamos a qué bien. hacer algo bonito. Felicidades, Dani. Qué bueno verte siempre. Una bendición. Y Los esta es tu quiero, casa. muchas gracias siempre por el apoyo. Mucho Un abrazo. éxito y bendiciones. Gracias. Dani Berrío. Se cumple en ti. Se cumple en ti. Bueno, y de esta manera cerramos el programa, la edición.